Checar. Aparte de todo lo que ha pasado con la compañera Francisca, quiero contarles que han asesinado a un compañero, a un hermano comunero mapuche. Eso también lo están censurando. Estamos frente a un gobierno fascista. Seguimos en la misma línea que con Piraña. Si estoy acá es como mujer y como brigadista. Quiero decir que las brigadas de salud les damos las gracias a ustedes. Siempre nos dicen gracias por estar, gracias por apoyarnos. Hoy día, en nombre de las brigadas de salud, el de Brigada Huelchán, quiero darle gracias al pueblo que nunca ha bajado los brazos. Somos pocos, chiquillos, somos pocos. Hay que levantar esta lucha. No podemos dejar que nos sigan pisoteando, dejar que nos sigan torturando, dejar que nos sigan reprimiendo. Marcos, ¿cómo está la cosa allá? Mira, hay una manifestación más o menos importante para lo que normalmente se hace aquí. Es un acto de solidaridad con la compañera Francisca Sandoval y los compañeros que resultaron y compañeras que resultaron baleadas el día 1 de mayo, producto de estos mafias delictuales en complicidad con carabineros. Y por lo tanto, lo que se están dando en este momento desde aquí de la Plaza de la Dignidad son pequeños discursos, y posteriormente a eso vamos a proceder seguramente a marchar por las calles o seguramente a tomarnos los espacios que están aquí con barricadas, en fin, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna actividad específica, una convocatoria precisa con esta finalidad, Marco? Mira, lo que se está haciendo es que los medios independientes, alternativos, que han sido bastante reprimidos junto a las brigadas sanitarias de salud, que permanentemente son violentadas por los pacos, con agua, gases, detenciones, apaleos. Ellos fueron los que convocaron a esta actividad en solidaridad y en rechazo, en repudio, y un llamado a la unidad de todos los sectores populares y de todos los sectores revolucionarios a unirse en función de los objetivos que tenemos siempre y que este gobierno ha dejado claro que son contrarios a la voluntad y a la idea popular. Y una última cosa, Marco, esta convocatoria que se viene realizando todos los viernes ha tenido en este momento un marco mayor, vale decir, no me refiero tanto a la gente que haya podido participar o llegar a la Plaza Dignidad, sino de efectuar la convocatoria. ¿Ha tenido algún impacto lo que ocurrió en la marcha clasista en ese sentido? ¿De que más organizaciones estén dispuestas a hacerse cargo de la convocatoria a esta protesta? Y hay una declaración pública a la cual adhirieron a aproximadamente 200 independientes, pero así también organizaciones políticas, sindicales. Estuvo un canal donde pertenece Tenemos en los discursos la compañía fascista de trabajadores y trabajadores. En fin, hay una gran cantidad de gente que se ha movilizado hoy día hasta acá con muchos medios alternativos populares, que yo creo que es un llamado de atención en lo que está ocurriendo en el país con este gobierno que viene a reprimirnos incluso más que lo que nos había reprimido Piñera. Licenciado, yo desde acá de uno de los drones que hemos contratado para la ocasión, le puedo informar que comienzan las barricadas al frente del teatro, bueno, de ese escenario.
ya podemos ver algunas barricadas que se comienzan a encender en Plaza la calle. Bueno, Marco, lo Ahí dejamos está. entonces en esas impostergables responsabilidades. Y bueno, cualquier cosa nos avisas por interno de alguna evolución que pueda tener esta protesta. Y todo nuestro apoyo de parte del programa Mate al Rey. Muchas gracias a Maten Rey por hacerme esta llamada desde aquí, del lugar donde, como dicen algunos, se están produciendo los acontecimientos. Así que un abrazo y Literalmente, continúen el un programa. abrazo. Un abrazo. Es mucho mejor que Cavada, licenciado. Yo creo. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política Mate al Rey. Damos inicio a este programa, que es un programa muy especial. Estamos desde los estudios de la productora de Sergio Risemer, particularmente del Rincón, desde el cual Pepe Quiché hacía su programa Un Café con Pepe Quiché en los años 70, que forma parte de los maravillosos escenarios y locaciones en las cuales se hizo televisión en aquella época. ¿Cómo estamos, Sergio? Bastante bien, en mejores condiciones que usted, al parecer, licenciado, porque se le están trabando los platinos, Sí. que es lo que puede ser producto de un exceso de consumo de bebida alcohólica. Yo le recomiendo detener esa costumbre, Sí. que algunos personajes han terminado muy mal, personajes de la televisión, y no queremos que se le ocurra a usted, licenciado. Claro, no, en todo caso no es exactamente esa la situación, pero es más bien el entusiasmo que despierta en mi persona. Hablemos de las endorfinas, de ese tipo de estimulantes, que me significan iniciar la conducción de este generoso y glorioso programa del podcast nacional. Como entiendo, usted, en el uso de la nomenclatura técnica de la gente de la televisión, nos denomina. Así es, y estamos ya en top 5, top 10 de lo que es el podcast político, y esperamos en este momento seguir subiendo y ascendiendo en esta escalafón. De lo Más cerca de Unión Española que de Universidad de Chile, desde el punto de vista del desempeño en la tabla, ¿no? Sí, la Universidad de Chile, la verdad es que no es una buena referencia. Claro, exactamente. Yo hablar de Unión Calera, probablemente. Unión Calera, claro, exacto. Bueno, vamos a iniciar este programa. Tenemos una formación absolutamente titular, que es parte de la escuadra, que como ha sido denominado por nuestros medios enemigos, de este programa. Y en primer lugar, desde la gloriosa, insurrecta y algunas veces también incomprendida comuna de San Joaquín, particularmente desde una de sus más destacadas barricadas, que es la Junta de Vecinos Brasil número 1, tenemos al compañero y cientista político Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Gustavo? Un placer saludarlo nuevamente a ti, a Sergio y a Paul en esta semana tan convulsa para Chile y todo, ¿no? Ya comentaremos. Gracias, Juan Carlos. Y desde un lugar inextricable, ojo con el verbo, un hombre que ha estado siempre junto al pueblo, el director del diario El Clarín, la legendaria hoja de lucha popular, el compañero Paul Balder. ¿Cómo estás, Paul? ¿Qué tal? Muy bien. Los saludo con mucho agrado a todos y es verdad, esta semana ha sido muy intensa y hemos estado consternados. Además que estuve una semana con un virus que me atacó, pero ya estamos en recuperación hoy día. Bien. 1000 batallas, Paul. Así que no cabe duda que ese virus va
a tener el destino que le corresponde. Bueno, efectivamente, como ya lo han dicho Sergio, nuestros panelistas, la semana que terminamos en este momento ha sido una semana luctuosa, por cierto, y que ha estado marcada por el baleo de 3 periodistas, cuatro personas en total en la marcha clasista durante el 1 de mayo, 3 de ellos periodistas, y una de ellas, Francisca Sandoval, recibió un balazo en la cabeza, quien se encuentra en situación de extrema gravedad en la ex posta central en Santiago, indudablemente con un pronóstico absolutamente reservado, y en un marco político, además, en el que el gobierno ha insistido en calificar este hecho como un conflicto. El general Yáñez señaló en un audio que ha circulado profusamente y que ponemos a disposición de nuestros auditores, junto en la caja, digamos, de este mismo programa, donde se puede escuchar largamente. Esto ha sido calificado desde desde las altas autoridades de Carabineros como un conflicto que se dio entre delincuentes. El presidente de la República, Gabriel Boric, señaló este hecho como un conflicto, voy a tratar de ser lo más estricto con las palabras, entre gente necesitada, fue la expresión que utilizó, y en general la prensa ha tendido a tratar este hecho en el marco de la lucha en contra de la delincuencia. Este tratamiento mereció un pronunciamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, quien calificó este tratamiento como manifiestamente violatorio de las obligaciones que tiene la prensa, particularmente porque los hechos no tuvieron en ningún momento y en ningún episodio de dicha marcha el carácter del enfrentamiento que se atribuye. Lo que ocurrió en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores, quienes se dieron cita en la esquina de Brasil con Alameda, para los santiaguinos, para entender bien, en dirección a Estación Central, calle Matucana, donde se encontraba preparado un escenario para la realización del acto de la fecha del Día del Trabajador. Desde el inicio de esta marcha, la misma fue atacada por fuerzas del control de orden público, las ex fuerzas especiales. Este hecho comenzó tan pronto se inició la marcha, y al momento de acercarse a la esquina con calle Exposición, lo que es conocido como el barrio Meix, la marcha fue objeto de baleos por parte de civiles que se encontraban apostados en esa zona, digamos, a ese lado de la Alameda. Estos baleos fueron dirigidos hacia los manifestantes y en modo alguno respecto de algún tipo de saqueadores. De hecho, la circunstancia de que dentro de los baleados haya 3 periodistas, por sí solo descarta cualquier posibilidad de que estemos en presencia de algún tipo de enfrentamiento, del momento que ellos estaban ahí cubriendo la evolución de esta marcha. Hay imágenes que son estremecedoras, que dan cuenta del momento preciso en que recibió el balazo en la cabeza Francisca Sandoval. Probablemente todos los que nos estén viendo conocen estas horrorosas imágenes, y esto refiere y solamente puede ser explicado de una forma. Los pistoleros, cuya identidad ha circulado profusamente, actuaron objetivamente como agentes de la violencia policial. Y fue la mecánica que aparece también en este mismo comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del Regional del Colegio de Periodistas. Actuaron amparados por la presencia policial, quienes al ser repelidos por los manifestantes merecían a su turno el amparo de la policía, vale decir, los pistoleros disparaban sobre los manifestantes trataban de defenderse respecto de estos ataques, y al intentar realizar dichos actos de defensa eran objeto de gaseos y acciones represivas por parte de carabineros. Esto es un hecho objetivo. La cantidad de medios de prensa que
de medios, digamos, de grabaciones, de videos, de audios que dan cuenta de esta situación es tan profusa, es un hecho absolutamente indesmentible. Y quiero terminar señalando lo siguiente, que es algo que desde Mate al Rey y de la revista El Porteño hemos venido sosteniendo marcadamente. El gobierno que llegó a la moneda bajo la promesa de que iba a conjurar la amenaza fascista, lo que está haciendo ahora, particularmente con este gravísimo atentado a la libertad de expresión, pero también un gravísimo atentado al movimiento obrero, lo que está haciendo es precisamente ya no abrir las puertas, sino que perpetrar acciones fascistas en contra del movimiento de trabajadores en general. Esto es fascismo. El fascismo no son los camisas pardas y un grupo de descerebrados que agiten la esvástica y los signos del fascismo europeo. El fascismo es la acción dirigida y consciente a la destrucción de las organizaciones de trabajadores, el accionar militar en contra de la clase, y es precisamente eso lo que ha comenzado ya a realizarse de manera sistemática en esa zona de Santiago. Hace un par de semanas fueron objeto de estos ataques los secundarios, hoy día fueron los trabajadores que participaron de la marcha de la central clasista, y estamos en presencia de un hecho de la máxima gravedad. El gobierno, conocedor de estos hechos, no ha hecho sino ratificar la línea represora que no podemos sino calificar de graves violaciones a los derechos humanos. Las manos de Gabriel Boric están manchadas con la sangre de quienes fueron baleados en dicha marcha, pero particularmente con la sangre de Francisca Sandoval. Es un poco el marco general de lo que ha venido ocurriendo, y cedo la palabra a Juan Carlos por el orden de presentación. Gracias. No, sin duda, los acontecimientos que tú relatas y que hemos tenido la oportunidad de esta semana de comentarlo, de conversarlo, de analizarlo, son, como tú dices, de una profunda gravedad, porque muestran varias cosas, ¿no? Y sobre todo el tema de la violación de los derechos humanos, que en este país, e independiente del tipo de gobierno que esté en la moneda, los instala permanentemente violación a los derechos humanos. Se ha vuelto una costumbre, por decirlo así, que el Estado chileno viole los derechos humanos. Y creo hacer una distinción acá para que no se caiga todo el cuerpo, el leguleyo, que muchas veces, y disculpe que use ese concepto, leguleyo sobre el tema de los derechos humanos, porque si no son cometidos por agentes directos del Estado, no hay violación de los derechos humanos. Y tiende a ser como la retórica que ha usado el señor general de Carabineros Yáñez, como también otros, para referirse a esta problemática que ocurrió el 1 de mayo como un enfrentamiento entre delincuentes, entre manifestantes, entre defensores del barrio Maíz, que estaba supuestamente siendo saqueado por vándalos, etcétera, y por lo tanto, casi por decir, este es un problema entre privados, y donde el Estado no tiene ninguna responsabilidad, y esto fue un hecho delictual. Pero sin embargo, si nosotros hacemos una lectura más fina de la situación, podremos comprender que aquí hay graves negligencias por parte del Estado chileno y de los poderes que estuvieron involucrados en la marcha de la Central Clasista de Trabajadores de Chile el 1 de mayo. En primer lugar, se ha ido una marcha autorizada. ¿Quién la autorizó? La autorizó la Intendencia y la Gobernación, ya que ahora la Gobernación, más que la Intendencia, la Gobernación, y por lo tanto en conocimiento del gobernador de la región metropolitana. Correcto. A su vez, debe haber estado en conocimiento tanto el alcalde de Santiago como el alcalde de Estación Central, que son los poderes directos, porque justamente Matucana, donde estaba el escenario principal, es límite entre dos comunas, ¿no? Entre la comuna de Estación Central y la comuna de Santiago.
Por lo tanto, los dos deberían haber estado en conocimiento. Y por ende también en conocimiento de las fuerzas policiales que tienen, comillas, el cuidado del orden público, ya sea de esa actividad como de cualquier otra actividad que se vaya a realizar en la región metropolitana y en la ciudad capital. De manera que estaban informados los, diríamos, actores y agentes del Estado. Si nosotros pensamos, y si pensamos bien, y un gobernador, en este caso Claudio Orrego, debiera haber visto de que la zona donde se iba a realizar la marcha era una zona conflictiva, que ya había presentado conflictos anteriormente. Y cualquiera persona, ¿cierto?, que entiende una situación de seguridad, pudo haber percatado que ahí podía haber algún tipo de conflicto o de confrontación o lo que fuera. ¿Por qué? Porque ya el antecedente previo era la forma como habían actuado los comerciantes y estos sicarios, estas personas que salen en defensa de ellos frente a una marcha de estudiantes secundarios. Es decir, cuando hablamos de estudiantes secundarios estamos hablando de menores de edad. No estamos hablando de adultos, estamos hablando de menores de edad. Por lo tanto, si ya había habido ahí una conflictividad, uno perfectamente puede prevenir que ahí podía haber ocurrido algo de esa naturaleza, ¿no? Por lo tanto, ahí hay responsabilidad directa de los poderes del Estado, tanto local como regional y nacional. Estaban informados todos. Ahora, ese es un tema. Ahí hubo violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los que dispararon a diestra y siniestra, ¿cierto?, fueron amparados por la fuerza policial. Efectivamente. Porque fueron incluso cuidados por ellos para que se pusieran detrás de sus propios vehículos como forma de supuestamente defenderse de aquellos que supuestamente estaban atacando, ¿no? Por un lado eso. Fíjate que hay un detalle que el otro día también lo comentaba. Cuando mataron a Francisco, el joven que hacía malabarismo con Panguipulli. Exactamente, Panguipulli, lo mató un carabinero porque no quiso entregar supuestamente los sables, y que con estos sables lo había atacado y el carabinero le disparó dándole muerte in situ. Fíjate que hay unas imágenes donde pasan unos tipos con unos sables tal vez tan grandes o igual de tamaño que los sables que usó Francisco en Panguipulli y no los detuvieron. Ahí solo ese ejemplo comparativo te muestra la distinta manera de actuar de la policía frente a una situación. Ninguna persona, y tú lo sabes bien, y todos los auditores de este programa lo saben bien, de que nadie puede portar armas, porque el monopolio de las armas en Chile está entregado a la policía, ya sea civil, la PDI, o Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que hay 5 o 6 o 7 tipos en una zona concurrida disparando, porque ni siquiera están portando, están disparando, y Carabineros no hace nada? Ahí hay complicidad. Ahí está la falla, y por esto el caso de Francisca y de las demás personas baleadas tiene que ver con una violación de los derechos humanos. Por eso es responsable tanto el presidente Boric, es responsable su ministra del Interior, ¿cierto?, Isca Siches, es responsable el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, es responsable los 2 alcaldes. Y por ende, también es responsable toda la jerarquía de carabineros que tuvieron a cargo el orden público de la zona. Porque bien dices tú, yo fui a esa marcha, marché desde de mucho antes, de Plaza de los Héroes, que salió una columna, hasta llegar al escenario. Y habían una serie de
situaciones donde estaba presente la policía reprimiendo, lanzando agua, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hubo una represión frente a una marcha que tiene otra situación, Gustavo. Es una marcha que ningún medio de comunicación oficial, ninguno, cubre. Porque, según ellos, la gente que va a esa marcha lo echa. Canal 7, Canal 13, cualquiera. Son expulsados. Pero nadie va. Por lo tanto, nadie se entera de lo que ocurre. O se enteran de manera no directa, sino que en forma indirecta a través de otras personas o de las imágenes que se sirven posteriormente de toda la prensa alternativa. Pero sí, la prensa alternativa cubre eso. Entonces, todas las imágenes que iban a ser conocidas a nivel nacional, a través de las redes sociales, a través incluso de prestarle esas imágenes o negociar esas imágenes, no sé cómo será, con los canales de televisión oficial, ¿cierto? Iban a ser conocidas por todas las personas que graban ese tipo de situaciones. Por lo tanto, el ataque contra los periodistas del Canal 3 de la Victoria, como también de Villa Francia, como también el de Puente Alto, fue directo. Fue, desde mi punto de vista, un ataque a la prensa informal. Es decir, informal porque no quiere que esos acontecimientos se conozcan. A diferencia del comportamiento, fíjate que el comportamiento, el discurso del presidente de la CUT fue transmitido por el canal 24 horas, si no me equivoco, íntegro. Yo me trasladaba de una marcha a la otra para conocer los acontecimientos, escuchando el discurso de Acuña. Entonces, eso te das cuenta de cómo también el gobierno, el espacio oficial, decide a qué marcha prestarle mayor atención, qué cubrirla y qué darle panorama nacional y encubrir e invisibilizar la otra. Entonces, ahí también está manejando los medios de comunicación, está manejando la forma de informar, restringiendo algunas y dando a conocer otras, ¿no? Sí. Porque indudablemente mostrar que en la marcha de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, donde estaba el escalafón, por decirlo así, oficial, ¿eh? Ahí no pasó absolutamente nada. No, ahí no se tiró ni una gota de agua. ¿Y sabes por qué, Juan Carlos? Yo creo que en ese acto de la CUT faltaron las carreras de sacos, entre otras cosas, ¿no? La pesca feliz y ese tipo de cosas, porque en realidad eso era una pantomima, una parodia de un acto obrero. En ese acto no solo faltó, lo único que hubiese faltado es la ministra del Trabajo, sino que también contó con la presencia de la presidenta de la Convención Constitucional, vale decir, eso tenía muy poco de protesta política, de protesta obrera, y tenía mucho de un acto del gobierno, un acto institucional. Bueno, pero eso es lo que quiero señalar, que acá el acto de la central empañaba ese acto oficial que mostraba una central de trabajadores de acuerdo con el reajuste que había dado anteriormente, el acuerdo entre el gobierno y la CUT. Todo eso, esto lo venía a empañar. Había que acallarlo, había que ocultarlo. Y lo ocultaron de la peor manera, tratando de sofocar una prensa que abre y da a conocer. Entonces, el atentado contra la prensa alternativa tiene que ver con esa situación y desgraciadamente todos vimos como el disparo que le llega a Francisca es directo. No es como lo comentamos en alguna oportunidad, no es un balazo de rebote o que se haya desviado en algún... No, fue un balazo directo que le pega en su cabeza. Hay algunas grabaciones, y con esto le damos la palabra a Paul, hay unas grabaciones inclusive en la cual el propio pistolero señala y les dice a los otros de que le dio. Le di. El que está hoy día detenido, que es un sujeto que vivía y que en la misma comuna donde
Aparentemente es naranjo. Ni siquiera hemos tenido tiempo de comentar lo que ocurrió después de la audiencia de formalización. Ponemos la palabra a Paul Balder, no solo como compañero de lucha, sino particularmente como periodista, para que se expida sobre esta cuestión. Paul. Sí, hola. Mira, de partida creo que... ¿Está bien, no? ¿El audio? ¿Está bien? Perfecto, Paul. Sí, que me escuchaba como un retorno. Ya. Creo que ustedes son demasiado rudos, ¿no? En condenar al gobierno y condenar como violaciones explícitas a los derechos humanos por parte de este gobierno. Lleva apenas un mes y medio, porque lo que sucedió el domingo pasado creo que demuestra la crisis de un sistema, de una institucionalidad que se acarrea desde hace ya 50 años, ¿no? Desde la prolongación de las estructuras de la dictadura a través de los gobiernos de la Concertación y los gobiernos de Piñera. Lo que vimos, yo creo que el fin de semana pasado creo que es extremadamente grave. Hay, como lo han comentado acá los compañeros, había un antecedente cuando apalearon a los estudiantes secundarios. Eso ha quedado en la impunidad. No hemos visto a ningún detenido de eso, ¿no? No escuchamos ninguna declaración, y como dice Gustavo, eran menores de edad. Estaba ese antecedente en ese lugar, que para cualquier persona que pueda observarlo es un lugar muy complejo, lleno de gente con unas actividades muy extrañas, con personas bueno, tú podrías pensar que tienen que podrían parecer sospechosos. Comercio callejero. Sí, claro, es principalmente en comercio callejero, y todo el mundo sabe que son mafias que son protegidos ellos por mafias, ¿no? Pero nada de eso está investigado, nada de eso está registrado y forma parte de una investigación. O sea, aquí hay un nudo muy complejo que no hay ninguna autoridad que se ha dedicado a desatarlo, ¿no? De ver realmente qué es lo que está pasando. Ahora, lo que sí, o sea, nosotros no sabemos claramente, por lo menos yo no sé claramente qué es lo que ahí sucedió, pero sí vimos, y todo el país ha visto, lo que hemos comentado aquí, esa relación muy directa entre la policía y los pistoleros. O sea, no es que sean vendedores ambulantes, sino eran claramente los pistoleros que se acercaban a conversar con los carabineros. Y eso mismo lo vimos cuando apalearon a los niños, a los jóvenes. También, y todo el mundo lo vio, y nadie investigó esta situación. Entonces, ¿a qué nos estamos acercando? Una vinculación entre carabineros y estos civiles. ¿Qué te puede a pensar? O sea, ¿hay una relación de qué tipo? O que estos civiles puedan ser una extensión de las fuerzas policiales. O sea, ahí te lleva a pensar muchas cosas. Puedes especular mucho, pero siempre vas a especular muy mal. Era algo nuevo respecto a lo que habíamos visto durante el gobierno de Piñera. Durante el gobierno de Piñera vimos que, bueno, actuaban directamente, eran ellos, los uniformados, los que disparaban a los ojos. Ahora, tal vez esto es un escalonamiento de eso, porque lo que se está disparando ahora es con armas de fuego, con balas. Y como también hemos dicho, se ha dicho aquí, se disparó directamente a la prensa. Vi otros videos donde habían gente que intentaba saquear y destrozar las carpas y las instalaciones de los vendedores ambulantes. Ok, pero esa gente era bastante identificable también. Ellos estaban muy cerca, y no eran los periodistas que estaban bastante identificados como periodistas. Francisca llevaba una
una credencial. máscara. De Y una prensa. máscara La muy máscara, visible. sí, y una credencial de donde dice prensa. Este hombre, desde la vereda hasta el bandejón central, ¿cuánto habrán? 20, 30 metros, como mucho, no hay más que eso. Era a plena luz del día, es decir, no podías confundirte. Creo que ahí hay una situación muy compleja, muy grave, que te está demostrando que el sistema de orden está absolutamente deteriorado y es una caja oscura, ¿no? Donde pueden pasar cosas muy graves. Sergio Reisenberg tiene una pregunta, Paul, pero Paul recibió un llamado. Sí, espera un segundito. Ay, no, es otro teléfono que hay aquí en este lugar. Lo voy a dejar sonar. Bien. Muy bien. Quería cerrar esta idea con lo que estamos escuchando ahora, que vamos a un acuerdo de seguridad junto con la UDI, con el Parlamento, con la democracia cristiana. Eso es lo que es la solución que estamos encontrando en este momento. O sea, yo creo que ahí la UDI va a decir, bueno, hay que incorporar a los terroristas primero, ¿no? Ellos son el objetivo. Hay que incorporar ahí en este acuerdo de seguridad al pueblo mapuche. Estamos cuando el problema está en el interior de Carabineros. Ahora, ahí comenzamos mal. Sergio tenía una pregunta, Paul. Sergio, sí, dale. No era una pregunta, iba a ser solamente un comentario. Las declaraciones de las personas que estuvieron involucradas en ese esbaleo, en el uso de armas, tienen antecedentes por narcotráfico, hay videos de ellos tirando fuegos artificiales, celebrando la llegada de la droga a la población, y el general Yáñez les llamó gente que quería proteger sus locales comerciales. O sea, totalmente limpiando esa parte de el prontuario de estos sujetos. Y otra cosa es lo que decía Paul, es que eso ya ocurrió a nivel internacional. Hay una tendencia a privatizar la represión y las guerras. Black Waters, por ejemplo, es un ejemplo destacadísimo en que, con el fin de evadir la persecución a los estados y a las autoridades políticas, y el hecho de que la legislación de castigo a la violación de los derechos humanos sigue presente y mucho más alta que otro tipo de crímenes, se ha intentado privatizar la represión, y probablemente estas bandas que están ahora actuando le están haciendo el trabajo sucio al Estado. Y termino con que probablemente esto lo vamos a ver más seguido. Hace poco ayer nomás murió un peñi, un miembro de la comunidad mapuche, y también fue baleado por estos civiles no identificados que nos vuelven a retrotraer a los 80. Eso nomás quería decir, licenciado. Paul, quería cerrar lo que estaba quería cerrar, sí, bueno, yo creo que a esto podemos ir encontrando mucho más aristas y flecos, ¿no? Por todos lados, pero creo que es muy importante la idea de la prensa independiente. Claro, la prensa independiente, o sea, el sistema de medios en Chile no considera lo que es la prensa independiente. Ellos no están dentro de las pautas, no se les entrega el avisaje público tampoco. Es una prensa totalmente marginada, ¿no? Y el sistema de medios es muy funcional a la institucionalidad de los últimos 30, 40 años. Es decir, durante los años 90 se creó el duopolio, fue una estrategia
junto con todas las privatizaciones y junto con la consolidación del modelo neoliberal. Es decir, las políticas que se practicaron ahí fue entregar a todos los medios que ya tenían alguna pequeña consolidación, entregárselas al mercado para que de esa manera desaparecieran. Entonces, creo que es muy importante un cambio en el sistema de medios, porque en este momento son parte del enemigo interno, ¿no? Para Carabineros, por ejemplo, yo creo que ha paliado periodistas, ha paliado defensores de los derechos humanos, observadores de todo tipo. Ese yo creo que es un problema tremendo, Gustavo. tremendo, que no se toma en cuenta. Gustavo. Sí, Juan Carlos quiere hacer una observación por eso. Sí, quiero hacer una observación acerca de uno de los conceptos que señaló Paul al comienzo de su intervención. ¿Por qué nos dijo que nuestros juicios o nuestras opiniones que habíamos emitido con anticipación de él eran extremadamente duros? Y yo me quedé preguntándome... Rudos, dijo exactamente. Rudos. Sí. Rudos. Y señaló y agregó que el gobierno llevaba un mes. Un mes y medio. ¿Cierto? Así es. Un mes y medio, sí. Yo me pregunto si un gobierno, porque lleva un mes, se le debe tener una consideración distinta, ser menos rudo en la forma como uno pueda plantear su posición o su crítica, o hacer ver que este gobierno lo ha hecho mal. Porque si lo ha hecho mal, hay que decirlo, lo hizo mal, actuó con negligencia, los poderes que tenían que actuar, y actuaron con negligencia. Posteriormente de acontecidos los hechos, cuando se formalizan a los dos primeros pistoleros, el abogado del Ministerio del Interior es incapaz de solicitar o no solicita la prisión preventiva, la prisión preventiva en un lugar de alta seguridad, una cárcel, sino que simplemente arresto domiciliario frente a otras personas en cual el Ministerio del Interior, cuando se querella, como son los jóvenes, por ejemplo, los mete a la cárcel. Entonces, no es que porque sea un mes, no. Cuando las cosas son negligentes, cuando las cosas son deficientes, cuando se cometen errores como los que se han cometido en este mes, los críticos tenemos, por lo menos yo me otorgo ese derecho a ser crítico y ser rudo y fuerte en mi calificación de negligencia de un gobierno. Y esto no tiene que ver si soy partidario o no soy partidario del gobierno. Sí, y es más, si yo fuera partidario del gobierno, sería mucho más crítico todavía. Porque eso es lo que no hay que permitir. Porque lo que este gobierno, en su debilidad, en su incapacidad de actuar rudamente contra esa institucionalidad que existe, como dice Paul, hace 50 años, lo que hace es suavizar su posición y entrar en conversaciones ahora para configurar una nueva plataforma de seguridad donde va a conversar con aquellos que no están interesados en que a este gobierno le vaya bien. Porque no ha mostrado capacidad de autoridad en su momento. Y eso es lo que lo tiene debilitado a un mes de gobierno. Por lo tanto, no somos rudos, somos críticos. Yo también quiero hacer una observación, Juan Carlos, en ese sentido, que también me he sentido
como no somos tan rudos en realidad, nos sentimos alarmados a que nos traten de rudos. Nuestro director es un destacado rugbyista, de tal manera de que él tiene más una noción más marcada respecto de lo que es la rudeza, él está acostumbrado a este tipo de fragores. No es mi caso. Quiero hacer la siguiente observación. En un país democrático, imaginemos que este fuese un país democrático, si la máxima autoridad policial, después de un hecho como el ocurrido, se presenta ante las autoridades civiles en una reunión en el Ministerio del Interior, justificando el proceder de Carabineros, señalando que los hechos que Carabineros actuó en defensa de los comerciantes que estaban siendo atacados por un grupo de delincuentes, como primera medida, al término de esa reunión, si es que no queda detenido de facto, digamos, por un requerimiento a la Fiscalía, la primera medida habría sido destituir a dicho general. Eso es lo que debió haber hecho Boric con Yáñez. Yáñez no solo ha actuado de manera indolente, ha defendido el proceder policial. Sus declaraciones en el Ministerio del Interior, a mi juicio, tienen un carácter además inculpatorio de responsabilidad criminal de mando sobre estos hechos. Porque su discurso no solo apuntó a defender el proceder de Carabineros, señalándolo como si fuese la quintesencia de los valores patrios y que la sola crítica respecto del proceder policial constituiría un atentado a las bases de la República. No solo dijo eso, sino que además calificó con determinación a los manifestantes como un grupo de saqueadores. Y en consecuencia, la motivación de este proceder policial, que sin duda alguna cuadra con figura de actos lesivos de derechos humanos porque son actos perpetrados en contra de manifestantes en este caso, al amparo del accionar policial. Esos pistoleros no habrían podido disparar a la cabeza de Francisca Sandoval si no hubiesen contado con la protección y el amparo de un grupo de funcionarios públicos que son carabineros del grupo de control de orden público, que son pagados por el Estado, cuyo equipamiento es financiado por el Estado, cuyo equipamiento y formación y dirección y mando corresponde a instituciones del Estado. En ese sentido, yo creo que sí, estamos en presencia de un acto lesivo de los derechos humanos. Ahora, una cuestión distinta es determinar cuál es el grado de responsabilidad que le caben estos hechos a cada uno de los actores. Pero siempre la responsabilidad del presidente de la República es la máxima responsabilidad porque es una responsabilidad política. Podemos decir que a lo mejor Boric no supo en el mismo momento qué es lo que ocurrió, pero ha tenido nosotros, modestos críticos y actores en este medio, que como es Mate el Rey, tenemos la información suficiente como para formarnos una opinión de este hecho. El presidente de la República cuenta con medios sobreabundantes para poder formarse una impresión directa sobre estos hechos. Pero esto no solamente tiene que ver con aquello que ocurrió en la marcha el 1 de mayo. Esto está ocurriendo hoy día y ha venido ocurriendo las últimas 2 semanas respecto a los actos represivos sobre los secundarios. Esto es algo que no solamente ha tenido como origen la voluntad del gobierno de Boric, sino que también en ello han participado autoridades edilicias, la propia y ex activista secundaria Iris Hassler, ha justificado los actos represivos sobre los secundarios, pero precisamente con el mismo discurso de la derecha. El discurso de Iris Hassler en relación con esto no se discierne, no es posible separarlo del discurso, por ejemplo, que tuvo Alessandri. Eso por un lado. El día lunes para el martes, la madrugada del día martes, 2 días después de ocurrir estos hechos en Santiago, los vendedores ambulantes del centro de Santiago fueron desalojados con el auxilio de la fuerza pública, de control de orden público, las ex fuerzas especiales de carabineros, las mentadas fuerzas especiales de carabineros, y el apoyo de camiones de la municipalidad. A los vendedores ambulantes se les destruyeron sus carros, se les tiraron sus cosas a camiones de la basura, se les llevó detenidos, se detuvo a niños, a personas de la tercera edad. Los actos fueron realizados además al amparo de la noche y han merecido el más completo silencio por parte de los medios de comunicación. Una noche después fue allanada la población La Victoria. Vale decir, ¿qué más estamos esperando para reconocer que estamos en realidad en presencia de un ataque masivo perpetrado desde las más altas autoridades del Estado en contra del pueblo?
no quiero ni siquiera extenderme respecto a lo que está ocurriendo en la Araucanía. En la Araucanía la votación militar se ha duplicado. Y frente a estos hechos, ayer perdió la vida un comunero mapuche, como lo señaló recientemente Risenberg. No solo eso, sino que, frente a todos estos hechos, ¿cuál es la respuesta del presidente de la República? Yo quiero que nos detengamos sobre ese asunto. ¿En qué piensa el presidente de la República cuando ocurren estas cosas? Piensa en las Fuerzas Armadas. Piensa en un estado de emergencia intermedio. Piensa exactamente en el mismo discurso que tenía Piñera, que es el de meter a las tareas de contrainsurgencia y de control del orden público a las Fuerzas Armadas. En consecuencia, creo que los hechos demuestran de que más allá de lo que cualquiera de nosotros pudo haber previsto, lo que creo que este asunto pone en evidencia es que estamos ante la emergencia. Desconozco cuál es el grado de participación que le puede caber directamente al gobierno, pero estamos ante la emergencia de un movimiento fascista, sin duda alguna, porque no solo se ampara a los pistoleros, se ampara a los camioneros, que hacen absolutamente lo que quieren. Paul, sí. Bueno, me corresponde, claro. Creo que ha metido cosas en un mismo saco que no corresponden en absoluto. O sea, has dicho que Boric tiene las manos con sangre, lo has puesto en la misma categoría de Piñera. Sí. Has dicho que esta represión viene de parte del presidente de la República y del Ministerio del Interior. Y yo creo que ninguna de esas cosas tiene ningún grado de veracidad. No hay ningún antecedente que nos esté demostrando eso. Lo que sí yo te puedo entender es que Carabineros es una institución totalmente cristalizada, empoderada en sí mismo, que se manda sola, donde el Ministerio del Interior tal vez se entera después, pero estamos especulando con eso, nadie sabe, nadie ha podido comprobar que Carabineros se mande solo. Lo que yo sospecho es que sí, por la actitud de temor que tiene el gobierno, donde aceptar ese tipo de explicaciones del general director, decir, sí, esto fue un enfrentamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí sí hay una diferencia. Ahora, ¿cómo desmontar eso? Yo, la verdad que lo único que podría hacer es la convención, pero no está avanzando hacia esa estrategia de realmente convertir el cuerpo de carabineros en totalmente, digamos, supeditado al poder civil. Y entonces creo que ahí hay unas piezas que no están funcionando y hay declaraciones de algunos políticos que dicen, sí, Carabineros se manda solo, pero tampoco hay unos antecedentes de decir cómo se está mandando solo, porque Carabineros no debe mandar solo. O sea, la ley orgánica te dice que depende de la Secretaría de Seguridad. Claro. Entonces, pero si es así, claro, la situación es grave, y lo grave, yo no digo que... Y lo que no yo comparto es que tenga las manos con sangre y que esta represión bestial venga de parte del gobierno. Creo que lo que sí yo me sumo a la crítica es ese temor que se vio desde la primera semana de gobierno. Y ese temor, claro, es un indicio que te puede llevar al gobierno a seguir cualquier dirección. De hecho, ¿quería decir algo? Sí. Sí. No, le quería preguntar, ¿me escuchan, no? Le quería preguntar al señor Paul Walder, ¿usted entonces estaría de acuerdo con sacar la responsabilidad política a Andrés Chadwick y a Blumer por la actuación y las violaciones de los derechos humanos durante el estallido? Porque al parecer los policías se mandaban solos, por lo tanto, ¿no hay responsabilidad política del Ministerio del Interior en esto?
Claro, bueno, en ese Para caso, profundizar esa idea. en ese caso se hizo una investigación. Se hizo una investigación y se pudo llegar hasta, hasta el general el general anterior a Rosas, que tuvo que renunciar. Y bueno, y se le hizo una contestación política al ministro Chadwick. Pero Pero no la Pero merecería entonces porque los policías claro, se claro, matan por... claro. Sí, sí, pero lo que yo creo que hay una diferencia en el gobierno anterior, donde sí había una intencionalidad por la persecución. Acuérdate que Piñera inauguró con bombos y platillos el comando Jungla y fue a la Araucanía, es decir, hizo mucho aspaviento sobre eso. Entonces, estaban todas las piezas como para, para caer en esta persecución y lo que pasó con Camilo Catrillan. Eh, pero, pero en este momento, yo creo que todavía esto es la inercia del gobierno anterior, ¿no? Y de los gobiernos anteriores. Solamente dos datos, ¿ah? El Comando Jungla fue inaugurado por Michelle Bachelet y el señor Yáñez está imputado en un juicio por crímenes de lesa humanidad, el director de Carabineros, justamente por su participación en la represión del estallido del 2019. Entonces tenemos a cargo de Carabineros, a quien respalda el presidente, le da la mano, a quien la señora Isquia, ministra del Interior, felicita a un imputado por crímenes de lesa humanidad. Eso solamente. Juan Carlos. Sí, mira, el tema de fondo, creo, sí que podemos encontrar el tema de fondo, es cuál es la actitud que puede tener un gobierno frente a los antecedentes que se han desarrollado, que se han manifestado a lo largo del tiempo, sabiendo de que Carabineros se tenía claro de que, como dice Paul, se mandaba solo. Entonces, si yo no soy capaz de, en el primer instante, de tomar el control, de decir, aquí vamos a mandar nosotros vamos a establecer un nuevo equipo, vamos a cambiar las responsabilidades. El señor Yáñez no lo confirmo porque, como dice Sergio, está imputado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nosotros comenzamos a mandar. Y no vamos a mandar en 3 o 4 meses más. No, vamos a mandar desde ahora mismo. Entonces, en ese sentido, uno piensa y sostiene que hay responsabilidades políticas que no se asumieron en su momento y al no asumirlas en su momento generan consecuencias no deseadas. Es decir, yo no estoy planteando desde aquí de que Boric, Isquia y todos los demás miembros del gobierno son responsables directos. Son responsables políticos al no tomar las decisiones que puedan prever situaciones futuras. Y no lo tomaron. Y desgraciadamente, al no tomar aquello, tenemos a una persona de 29 años, una mujer trabajadora de 29 años, madre de una hija de 5 años, hoy día que se debate entre la vida y la muerte. Así como el comunero mapuche, así como, ¿cierto?, el delincuente que mató al carabinero de 23 años y deja a un hijo de 2 meses. Estamos hablando de varias situaciones que pueden ser diferentes, de diferente tenor, pero todas tienen un elemento en común, una violencia desatada entre actores que son perfectamente identificables, donde curiosamente un punto en común de ellos es siempre Carabineros de Chile. Es curioso. Por lo tanto, ahí en lo que yo estoy sosteniendo, que aquí hay una responsabilidad política. ¿Por qué, Paul? Porque tú lo sabes perfectamente en que hay prejuicios entre las distintas autoridades en referencia a determinados conglomerados políticos que existen en la sociedad chilena. Por lo tanto, no es lo mismo cubrir o proteger una marcha que organiza la Central Unitaria de Trabajadores
que cubrir y proteger una marcha que hace la Central Clasista de Trabajadores de Chile. ¿Por qué? Porque indudablemente hay un prejuicio en que esa marcha clasista van los, comillas, los radicales, van los encapuchados, van los delincuentes, van los vándalos, van todos aquellos que no están con ellos. Por lo tanto, yo y otros compañeros que tuve la oportunidad de estar en esa marcha, somos calificados todos como vándalos. Vándalos. ¿Y qué hubiese pasado? Yo pregunto, si esos grupos que supuestamente estaban atacando a estos comerciantes se hubiesen defendido también con armas y se hubiesen defendido de ese ataque artero de esos grupos también disparando, ¿qué habría pasado? Ahí, sobre todas las organizaciones de esos sectores, habría caído todo el peso de la ley y toda la condena. Fíjate una cosa que llama la atención. Los canales de televisión obsecuentes con el poder del capital entrevistaron directamente a todos los sicarios que habían participado. Y uno decía que él había usado un arma porque era de fogueo y estuvo como 10 o 15 minutos en pantalla. ¿Cuándo los canales han entrevistado a algún dirigente de la Central Clasista de Trabajadores de Chile para saber cuál era su opinión de eso? Ninguno. ¿Cuál ha sido, cierto, la posición, por ejemplo, del gobernador Claudio Rego sobre esa situación? Ninguna. Es decir, ahí hay claramente una discriminación, hay claramente un prejuicio, hay claramente esos son los marginales. A los marginales que le metan balas no hay problema. Esa es la concepción que existe en este país. Hay unos que sí merecen ser muertos. Hay grupos que sí merecen ser acorralados, disparados, atentados, porque eso no son lo importante. Y eso ha existido desde antes de estos 50 años hasta ahora. Pensemos simplemente que durante la dictadura, cuando había algún tipo de estos hechos, se preguntaba primero de qué sector político era aquel personaje que fue agredido, o personaje, para decirlo en términos de género, ¿cierto? Fue herido, porque si era de tal o cual, pasaba para otro lado. Entonces, esos prejuicios todavía predominan en la sociedad chilena y predominan en la política chilena. Hay que ver cómo era el comportamiento de ese día domingo entre las personas que iban de una marcha a otra. Y cómo también, y eso visualiza otro problema que daba a otro tema, que es la división interna de la clase trabajadora chilena. La división interna de la clase trabajadora. Y desde hace tiempo, la disminución de la presencia de la clase trabajadora en estos actos. Porque una cosa es que vaya la militancia, que también es trabajadora, por cierto, eso yo no lo dudo, que es militante trabajador, pero que vaya la clase trabajadora. En las dos marchas yo no vi clase trabajadora, estimados. Y eso es una interrogante sobre lo que está pasando. Ya es una interrogante sociológica, porque yo se lo comentaba a Sergio Grech, que me lo encontré también en la marcha del clasista. Yo le decía, mira, aquí no está ni el pueblo nuevo, el nuevo pueblo de Ruiz, ¿cierto? Ni tampoco está la nueva clase trabajadora de Ponce, que son dos libros que salieron a finales del 19-20, algo así, ¿cierto? Que hablaban de que estábamos en presencia de un nuevo pueblo y que estábamos en presencia de una nueva clase trabajadora. Ninguna de las dos clases trabajadoras está, ni el pueblo nuevo de Ruiz ni de Ponce estaban presentes. Entonces aquí hay un problema también que hay que analizarlo sociológicamente, antropológicamente, meterle un poco más de pensamiento a la cuestión para no quedar solo en la idea de que esto fue un acto represivo más del Estado. Es un acto represivo más del Estado donde tiene responsables políticos
Y para mí, el gran responsable político, ¿cierto?, es sin duda el general Yáñez, directo, y por cierto, como he señalado yo, los dos alcaldes de las comunas respectivas, el gobernador que ha pasado piola, como se dice en esto, y por cierto, la señora la señora Isquia, y por ende, Gabriel Boric. Más allá de cualquier consideración, más que si llevara un día en el gobierno. Me da exactamente lo mismo. Puede llevar un mes. Compañeros, estamos inclinándonos en la fase terminal de este programa. Habitualmente Sergio Risenberg, quien ya ha demostrado hacer programas que tiene algunas preguntas especiales, ahora me hace un gesto fuera de cámara diciendo que no tiene ninguna pregunta. Está como muy claro, parece, con sus posiciones. De todas maneras, yo quiero... hay algunas cuestiones que están suficientemente demarcadas, que tienen que ver con, que creo que ha sido un objeto fundamental de la discusión en este programa, cuál es la responsabilidad de Boric en particular respecto a estos hechos. Sobre las otras cuestiones creo que no tenemos una cuestión tan sustancial, pero sí respecto a este punto. Yo quiero señalar en relación con esto, porque yo sostengo, por cierto, la idea de que Boris tiene, para insistir en la metáfora, ¿no?, las manos manchadas con sangre en este sentido. Creo que hay un aspecto que es de lo último que plantea Juan Carlos, que a mí me parece de la mayor importancia, y tiene que ver con el surgimiento de tendencias fascistas en el movimiento. Yo creo que lo de los pistoleros es un síntoma. La conducta de los camioneros también es otra. En general, la actitud del Estado, pensemos en Chamberlain, hace 500.000 años en Inglaterra, ¿no? Pensemos en Hindenburg en Alemania, ¿no? Pensemos en Leon Blum, pensemos en la República. En general, son este tipo de gobiernos que se presentan más o menos democráticos, más o menos como reformistas, pero en general son gobiernos que proponen, tanto Chamberlain como Hindenburg y como Boric, si se permite esta metáfora tan avesada, son gobiernos que se presentan como conjuradores de la amenaza fascista, y ese conjuro lo prometen por las vías institucionales. Ese es el elemento en común. Y el elemento en común de los Chamberlain y los Hindenburg es precisamente de que abrieron objetivamente las puertas al desarrollo de un movimiento fascista. Como ocurrió en España, no fue Primo de Rivera, sino que fue Franco. Y en Alemania ocurrió otro tanto, en el mismo sentido. En Chile probablemente no serán la gente del Partido Republicano, que es una organización que se perfila más bien dentro de los marcos de la derecha tradicional, ultramontana, pero de derecha tradicional. Pero el movimiento de camioneros es un movimiento que debe ser observado con detención. No representa, creo que hay un error de análisis, se ha repetido mucho que los camioneros votaron a Allende, etc. No, eso fue el gran capital y fue el imperialismo el que financió esa huelga de los camioneros. Eso está fuera de toda duda. Se les pagaba por día parado a los camioneros. Lo que estamos en presencia acá es una movilización de pequeños propietarios. Inclusive las grandes confederaciones de la que dirige Pérez, ¿no? No ha participado de esto. Inclusive se han desmarcado abiertamente. Han expresado, no sé si su solidaridad con el gobierno, pero han señalado de que esas no son las formas, ¿no? Y de tal suerte que también estamos en presencia ahí de un movimiento que tiene una cierta base social y que creo que debemos observar con mucho cuidado. No solo porque hay carabineros que comprobadamente les llevaban al menos cigarrillos a los que estaban cortando las calles, sino principalmente porque la conducta frente a estos movimientos por parte del gobierno es una conducta de obsecuencia y de temor. Y en ese sentido yo podría estar de acuerdo con lo que dice Paul. Este gobierno exuda temor, sin duda alguna. Esto no es un gobierno que esté dando una pelea heroica y que se esté jugando por nada. Este es un gobierno que a esta fecha, esto me lo dijo una persona que trabaja directamente en el Congreso, está sorprendido porque no han ingresado prácticamente ningún proyecto de ley. Normalmente las semanas distritales son aquellas en las que se utilizan los gobiernos, que es cuando los parlamentarios están fuera del Congreso, para meter todos los proyectos de ley. No han metido nada. Esto es un gobierno que carece de programa, inclusive personas que
que no pueden ser calificadas como izquierdistas, como Pamela Giles o la propia Proboste, han señalado que este gobierno no es distinguible respecto del de Piñera. Ellas dos dijeron eso. Proboste lo dijo hace un par de días y Pamela Giles lo dijo hoy día. Entonces, realmente estamos en presencia de un derrumbe que es importante desde el punto de vista político, y creo que la izquierda, al observar este fenómeno, que es sin duda alguna la emergencia de rasgos fascistas, tiene que discutir la cuestión de la autodefensa. Nosotros lo dijimos en nuestra editorial el mismo día, después de conocer la situación que ocurrió con motivo de la marcha clasista, ¿no? Esto es un tema que debe ser discutido, debe ser analizado, porque de lo contrario vamos a estar organizando marchas para que los fascistas se diviertan disparándonos en la cabeza. Y eso es algo que, por cierto, no podemos permitir, y que por lo demás no resiste el análisis de una experiencia de mayor alcance. Vale decir, precisamente son estos signos que comienzan de esta manera y después van adquiriendo fuerza en la medida de que no ven ningún tipo de resistencia. Algo se ocurrió con Patria Libertad durante la Unidad Popular, que fue un movimiento, creo que leí eso hace poco, una entrevista, después de que hicieron sus primeras acciones de sabotaje, ellos estaban sorprendidos por el impacto que había tenido en la izquierda, que se puso temblorosa y los agigantaba, y eran ellos un grupo de 15, 20 personas, ¿no? Inicialmente. Y después llegó a ser un movimiento, no fue un movimiento fascista que diera el golpe lo dio el imperialismo, pero adquirieron una entidad significativa. Quiero hacer esta observación porque creo que sobre este tema vamos a tener que volver muchas veces, y probablemente este va a ser el punto, ¿no? El papel que le cabe al gobierno, si el gobierno es protagonista de esta ofensiva en contra de los trabajadores, o es una víctima del mismo, o está en medio, ¿no? Esa es una discusión que es muy importante para la izquierda, y de la que yo creo va a depender también su propia subsistencia como corriente política. Dejo la palabra a ambos, a Juan Carlos y a Paul, para que primero Juan Carlos y a Paul, como ha estado en una postura de minoría, lo dejo para el final, y también si Sergio quiere hacer alguna observación. Hago una aclaración, la hora de los bingos, los comentarios, las cosas que se le quedaron en el tintero, películas, música, etcétera, lo que les parezca hacer y que crean pertinente. Juan Carlos, por favor. No, señalar solamente de que mucha de la situación que ha ocurrido esta semana ha logrado empañar bien algunos hechos importantes que se han producido al interior de la Convención Constitucional, que por un lado, como yo le he sostenido, abren puertas o ventanas para el futuro, pero también a otras decisiones que cierran puertas para el futuro y que pone la situación en un signo de interrogación muchas veces frente a cuestiones que se han sostenido y que entran en contradicción y en colisión interna dentro de la convención. Esas cosas también generan una suerte de incertidumbre en la sociedad chilena, y se está apoderando esa incertidumbre con esta campaña mediática de parte de la derecha de tratar de generar que todo lo que salga de la convención es malo. Yo tengo la impresión de que estamos entrando en tierra derecha. Tenemos que saber qué vamos a hacer frente al documento que se elabore. Tendremos que tener una opinión fundada para guiar, formar opinión entre la ciudadanía, pero también ahí hay una serie de cuestiones que están entredichas, están en punto de suspensión, pero creo que hay todavía elementos de rescatar, y lo más rescatable es que ojalá que acontecimientos como lo que se produjo con nuestra compañera Francisca, porque ya es parte de todo nuestro entorno, ¿cierto?, pueda servir para que las fuerzas sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas de una izquierda anticapitalista puedan aglutinarse y levantar por fin un programa, un proyecto alternativo. Así que en ese sentido eso, ha sido una semana dura, yo diría dura porque nos afecta muy fuertemente lo acontecido. Eso es lo que nos... Porque no pensábamos que dentro de este gobierno o dentro de este paréntesis que se abrió el 11 de marzo, nos íbamos a encontrar con una situación tan lamentable como la que atraviesa en este momento la compañera Francisca y su familia.
Eso. Sergio quería decir... Quería informar que ante la mantención del paro y el bloqueo de rutas por parte de camioneros, el gobierno ha anunciado que rompe el diálogo y hará una persecución legal, judicial, siguiendo la ley de seguridad del Estado hacia los camioneros. Gracias. Por lo tanto, roto el diálogo, nos quedamos, eso sí, con el Estado intermedio, Estado constitucional intermedio que habían negociado con ellos. Entonces, ahora se acabaron las negociaciones, pero el Estado nos quedamos con él, el intermedio. Perfecto. Eso. Muy bien. Paul. Sí, también quería hacer un comentario sobre la convención y los plazos. Creo que la derecha está jugando a arrinconar al gobierno en cuanto al discurso. O sea, hoy día a otra ministra la pusieron en su lugar, le dijeron que no podía hacer ningún tipo de comentarios. Creo que la ministra de Salud, no sé, no recuerdo, esta tarde fue. Y porque quiere, claro, neutralizar el gobierno será neutral, pero en el fondo lo quieren neutralizar respecto a la convención. Es probable que el apruebo no esté tan seguro. Es probable también que llegue a ganar un rechazo, aunque yo no lo creo, pero en la eventualidad que ganara un rechazo, esto significa que se termina, ¿no? Se termina todo este proceso. De ahí volvemos a una suma cero, volvemos a nada, y volvemos a una situación de hace años atrás. Yo escribí hoy día algo que se llama el síndrome de la nueva mayoría, es decir, ese gobierno se terminó porque claudicó a todos los cambios. ¿Te acuerdan? De la renuncia, el realismo sin renuncia, ¿no? Que en el fondo era volver un poco a la concertación, a lo mismo. Lleguemos a eso, se crea un desencanto de las personas, un desencanto que puede ser canalizado por la derecha rápidamente, y tenemos una situación podríamos empezar a lamentarla desde ya. Eso. Muy bien. Muy bien, siendo y en una performance extraordinaria, hemos terminado a tiempo. Tenemos que destacar que como en este momento tiene lugar y tendremos un despacho también en directo de Marco Riquelme, que se encuentra en Plaza Dignidad, y en estos momentos hay una movilización, hay protestas en Plaza Dignidad, y que están dando cuenta precisamente de la respuesta popular a todos los hechos que han sido objeto de discusión en este programa. Por cierto, dedicamos este programa a Francisca Sandoval, dedicamos este programa a su canal, ¿no? La señal 3 de la Victoria, y en general a todos aquellos que han sido objeto de actos represivos en el proceso de movilización en curso. Creo que esto tiene que ser observado con especial intensidad y tiene que ser un objeto de especial cuidado, particularmente por parte de este programa, que siempre ha tenido como objeto y por finalidad fundamental el intervenir en el proceso de lucha con una política de independencia de clase, con una línea que apunte a la movilización permanente y con una orientación por lo mismo de clase. Es lo que nosotros hemos tratado a través de esta discusión, la discusión que se dio en este programa, y que se ha venido dando precisamente lo que nosotros tratamos, es precisamente de instalar una postura clasista, una postura de revolución frente a los hechos, de la manera como ellos se están presentando. Esto no es indudablemente una discusión teórica, ni una
elaboración abstracta de un grupo de intelectuales que se ponen a mirar un tablero. Estamos participando de él, somos parte integrante de este proceso y en ese sentido, modestamente, con las capacidades que nosotros tenemos, queremos construir también una barricada de debate político, de lucha de ideas, como ha tenido lugar en este programa, porque entendemos de que este es una de los nudos centrales en la resolución del conflicto político que atraviesa en este momento nuestro país. La falta de una dirección política, la división en el movimiento obrero, en el movimiento de trabajadores, algo absolutamente elocuente. Nosotros tenemos que apuntar a formas superiores de organización, a formas superiores de discusión también. Tenemos que tener la capacidad de procesar estas y otras discusiones en términos de potenciar la lucha de los trabajadores. Nosotros vivimos realmente, y no quisiera decirlo, ¿no? Vivimos momentos trascendentes. Creo que Hobsbawm citaba un supuesto refrán árabe, ¿no? Que se refería a una especie de maldición que debe ser una vida interesante. Bueno, porque una vida interesante es una vida llena de vértigo, y de alguna manera la vida es eso. Y en ese orden creo que estamos viviendo momentos extraordinariamente importantes, muy trascendentes. La llama que se encendiera el 18 de octubre sigue viva en el accionar de miles de luchadores que en medio de toda esta confusión, en medio de todo este desánimo, en medio de todo este temor, están en este momento ganando las calles. Creo que esa debe ser nuestra referencia y ese también nuestro aliciente para seguir dando este combate a través de este espacio de Mate al Rey. Quiero terminar igualmente este programa, además, digamos, de hacer esta dedicatoria, invitando también a quienes nos siguen y nos ven en el canal de YouTube, a que se suscriban al canal, a que difundan los contenidos y a que participen de la discusión. Ninguno de los que estamos acá pretendemos perorar ni dar charlas académicas, sino que estamos acá precisamente para recibir los golpes y para enfrentar con rudeza, como se ha utilizado en este programa, lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? Que es precisamente participar en una lucha. Si nosotros quisiéramos, si no quisiéramos hacer eso, no estaríamos acá. Y por lo mismo, que hagan sus comentarios, que hagan sus críticas, que hagan sus planteamientos, para nosotros es muy valioso, y creo que de esa manera también vamos a contribuir en la formación de esa nueva referencia política que obligatoriamente el movimiento va a tener que parir de alguna forma. Sergio, ¿alguna idea, algo que se le quedó a usted en el tintero? No, solamente informar que desde Plaza Dignidad a la Posta se hizo una marcha. A través de los informes que me van llegando, fue bastante dura, hubo una pelea callejera un poco considerable, habían entre 700 a 1000 personas en las calles. El señor Riquelme se encuentra hasta el momento entero y vivo. Muy bien. Y manda saludos al público y al resto de los panelistas. Muchas gracias, Sergio. Saludos a Marco, por cierto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Paul. Gracias. Nos vemos la próxima semana cuando corresponda. Y también, bueno, saludos a todos. Chao. Chao, Paul. Chao. Chao.